26 videos perturbadores de tablero, 7 niveles, un iceberg escalofriante. Esta es una escalofriante recopilación de algunas de las grabaciones más inquietantes jamás captadas, desde accidentes impactantes hasta momentos finales que ponen los pelos de punta. Cuanto más profundo vamos, más inquietantes se vuelven. Comencemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Mujer finge ser atropellada por un auto. Era el 28 de agosto de 2024 y un extraño video de una dashcam se estaba haciendo viral en X, conocido antes como Twitter. Fue publicado por la usuaria Sean Kapoor con una advertencia: compren cámaras de tablero. El video comienza con un auto conduciendo hacia una mujer que está parada justo en medio del carril. Cuando el auto gira para evitarla, la mujer hace algo aún más impactante. En segundos ya estaba de pie otra vez, pero fue entonces cuando las cosas se volvieron más extrañas. ¡Police! 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 Golpeaba el auto con las manos y hacía gestos amenazantes al conductor mientras negaba con la cabeza una y otra vez. Luego, tan rápido como apareció, se tambaleó y se alejó. El video se volvió viral, acumulando más de 1 millón de vistas, y las opiniones sobre la grabación fueron variadas. Algunos decían que su extraño comportamiento se debía a un episodio mental, otros pensaban que parecía estar bajo los efectos de las drogas, incluso hubo quienes creyeron que estaba poseída, pero la teoría más popular fue algo más terrenal: fraude. Ha habido varios casos de personas que fingen accidentes lanzándose contra autos o tirándose frente a ellos, actuando como si hubieran sido atropelladas, con el objetivo de que los conductores les den dinero. ¿Pudo haber sido uno de estos casos? No hay una respuesta clara. Nivel 2. Enjambre de langostas. En una escena que parece sacada directamente de Jumanji, ABC News compartió un clip de 17 segundos de puro horror que pone los nervios de punta. Mark Shore conducía por un camino de tierra en Queensland, Australia, cuando su parabrisas fue golpeado por un par de langostas. En segundos, lo que comenzó solo como unas pocas se convirtió en lo que parecían ser cientos y cientos de langostas estrellándose contra el parabrisas. El cielo azul se tiñó de lo que parecía ser polvo marrón, pero no era polvo, era un enjambre de langostas inimaginablemente grande. El video fue grabado en abril de 2025 y rápidamente se volvió viral, generando una gran cantidad de comentarios horrorizados. Esta no fue la única grabación del enjambre de langostas que se captó en Queensland, y cada una era tan espeluznante como la anterior. Clinton Hughes estaba en la casa familiar cuando el enjambre descendió sobre la propiedad en grandes cantidades, en lo que muchos describieron como una escena sacada de una película de terror. La parte más impactante, según las noticias, la situación pudo haber sido aún peor si el clima se hubiera mantenido favorable. Auto sale volando y por poco impacta el tráfico. El 14 de marzo de 2025, Larry Fink tuvo un encuentro cercano con la muerte, y todo quedó registrado en su cámara de tablero. Iba conduciendo por la Ruta 1 cuando un auto en el carril contrario chocó contra la barrera de concreto en el callejón central y salió disparado por los aires directo hacia él. Lo que Larry hizo a continuación determinaría si viviría o moriría. El auto pasó a solo 1 metro de distancia, evitando por muy poco un choque frontal. Todo ocurrió en menos de 3 segundos. Fue tan rápido que nadie más alcanzó a ver lo que pasó. Solo vieron las consecuencias: un auto destrozado mirando en sentido contrario. Cuando llegó la policía, el conductor del auto intentó huir a pie, lo que llevó a muchos a sospechar que el vehículo era robado. Pero más tarde las autoridades emitieron un comunicado diciendo que ese no era el caso. Hasta ahora no se han dado detalles sobre qué causó que el auto perdiera el control. Mujer chateando mientras conduce sufre un accidente. Cuando el dueño de un auto en Arlington, Washington, se enteró de que el vehículo que había rentado a través de Turo estaba completamente destruido, quiso saber qué había pasado. La arrendataria dijo que otro conductor la había sacado del camino. Habría salido impune con esa explicación de no ser por una molesta cámara de tablero.
La cámara mostró a la mujer conduciendo por la carretera a más de 60 kilómetros por hora. Ya era bastante grave que apenas prestara atención al camino y estuviera totalmente enfocada en su teléfono, pero de alguna forma la situación empeoró. La mujer tenía ambas manos fuera del volante para poder escribir con mayor comodidad y avanzaba a toda velocidad por la carretera como si estuviera en un auto autónomo. Spoiler, no lo estaba. Con sus ojos, manos y mente fuera del camino, no se dio cuenta de que el auto comenzó a salirse de la vía hasta que ya era demasiado tarde. Aparte de gritar desesperadamente y soltar el teléfono, la mujer salió ilesa, pero puede que no se libre con tanta facilidad. Es muy probable que enfrente cargos criminales por presentar un informe falso y conducir de manera imprudente. Si has llegado hasta aquí, asegúrate de no perderte ninguno de mis escalofriantes icebergs. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Nivel 3. Oso es atropellado. Cuando uno piensa en animales que se atraviesan en el tráfico, piensa en ciervos. Es su especialidad. Incluso existe un modismo entero basado en sus travesuras en la carretera. Pero en un video subido al subreddit Dashcams por un usuario anónimo, un hombre que iba al volante y hablando por teléfono, se topó con algo que definitivamente no era un ciervo. I'm gonna smoke a huge fucking. Oh my god! La fuerza del impacto hizo que el oso se deslizara más de 6 metros por la carretera hasta caer en una pequeña zanja al otro lado del camino. Inesperadamente el oso se levantó y siguió su camino hacia el bosque. ¿Se alejaba para morir o es una prueba de la asombrosa resistencia de estas criaturas? Tú decides. Conductor reacciona a tiempo y salva a pasajero de intento de robo. La noche del 6 de mayo de 2025, una cámara de tablero en Bangladesh, India, captó el momento exacto en que un conductor notó algo tirado en medio del camino. Al principio parecía un hombre con las manos en la cabeza que tal vez necesitaba ayuda, pero al acercarse pronto quedó claro cuáles eran sus verdaderas intenciones. Había colocado deliberadamente un bloqueo en la carretera para atrapar a conductores desprevenidos en una emboscada, y por si esto no fuera lo suficientemente aterrador, la escena tomó un tono aún más escalofriante cuando comenzaron a salir más personas de la oscuridad. El conductor, actuando con rapidez, metió reversa y salió de ahí a toda velocidad. Parecía que se había librado, pero espera, pues hay más. Es imposible saber qué habría pasado si no hubiera logrado escapar, aunque enfrentarse a hombres armados con machetes no habría terminado bien. Hielo revienta parabrisas. Laura Smith, enfermera y madre de 2 hijos, se dirigió a casa cuando se encontró en una escena digna de una película de Destino Final. Iba conduciendo por el carril rápido de la autopista M6 con un camión a su izquierda cuando ocurrió lo inesperado. Una lámina de hielo sólido se desprendió del techo del camión en movimiento y se estrelló contra el parabrisas de Laura, haciendo añicos y derribando su cámara de tablero. Por fortuna, Laura salió ilesa y logró mantener el control del vehículo hasta que pudo detenerse. Al principio pensó que alguien le había lanzado algo al auto, pero fue un oficial de policía que conducía justo detrás de ella, que presenció todo, quien le explicó lo que en realidad había sucedido. Ciervo se estrella contra el parabrisas. Un autobús público en Warwick, Rhode Island, realizaba su ruta habitual con 6 pasajeros a bordo el 10 de junio de 2024. De repente, mientras el autobús avanzaba por la calle, un ciervo salió corriendo desde una calle lateral. Lo que ocurrió a continuación no fue nada agradable. El ciervo chocó de lleno contra el parabrisas delante del autobús. El impacto fue tan fuerte que lo atravesó por completo. Uno de los pasajeros recibió la peor parte del choque, siendo golpeado tanto por los vidrios voladores como por el ciervo. Este y otro pasajero fueron llevados al hospital con heridas leves. El ciervo no tuvo tanta suerte. Nivel 4.
Hombre es captado por dashcam 3 días antes de quitarles la vida a sus hijas. El 27 de mayo de 2025, un oficial de policía de Wenatchee se reunió con 2 hombres en el estacionamiento de un supermercado Safeway por un choque de automóvil. El hombre en cuestión era Travis Decker, quien hizo todo lo posible para evitar que el otro conductor llamara a la policía, desde suplicar hasta intentar intimidarlo. Cuando el oficial terminó de documentar el accidente y le devolvió los papeles a Travis, le hizo una sola pregunta. Respond to an accident. There's... Am I going to jail tonight? Oh, no, you won't go to jail for it. That's an infraction. That's not a criminal offense. Pero esa única pregunta desencadenó una conversación cada vez más extraña. So it depends on the degree of suspended as well. What you got to take it away for? Yeah, basically. Right on. Yeah. Yeah. Right on. Yeah. Thank you. Yeah, no problem, man. Have a better day. They're all great days. What's that? I said they're all great days. Yeah. All right. Hey, man. be safe out Yeah, there. thank you. Uno pensaría que Travis se alejaría, ¿no? Pero no. Mientras el oficial conversaba con el otro hombre, adivina quién volvió a acercarse. You report that to your insurance, just tell them what happened, and it is what it is. Like, your insurance should still cover it. Your insurance should still cover that. Okay. Yeah. But the thing is, though, I don't want my son's premium to go up. So the damage has to be covered by him, correct? La presencia persistente de Travis no fue tan inquietante como lo que ocurrió después. Yeah. Let me know what's going on. You alright? What? You alright? You alright? You be alright? I'm gonna be alright. Un apretón de manos que se prolongó demasiado. Incluso cuando el otro hombre intentó irse, Travis no lo soltaba. La siguiente vez que aquel hombre vería el rostro de Travis serían las noticias locales. Travis Decker, the man wanted in the deaths of his 3 young daughters. Authorities say they found bones, among other items, but officials caution they're not sure if the bones are human or animal. Resulta que solo 3 días después del accidente, el 30 de mayo, Travis recogió a sus 3 hijas para una visita programada, pero nunca las devolvió con su madre. Simplemente no apareció. Se inició una búsqueda para encontrar a las niñas, pero terminó en tragedia. Sus cuerpos fueron hallados en un campamento del estado de Washington cerca del camión de Travis. Todo apuntaba a que él había sido quien les quitó la vida, pero ya se había dado a la fuga. Se lanzó una búsqueda a nivel nacional para encontrarlo, pero él, un veterano del ejército con amplio entrenamiento en supervivencia, ha logrado mantenerse fuera del alcance. A 3 meses del hecho, sigue prófugo. Motociclista pierde una pierna en un accidente. El 28 de abril de 2025, Catherine Goff, de 52 años, fue sentenciada a 20 meses de prisión. Todo se debió a un aterrador incidente ocurrido el 9 de marzo de 2023. Catherine, una entusiasta de las motocicletas, circulaba por la carretera A3052 en Devon sobre su moto. Entre la música a alto volumen, la intensa lluvia y la baja visibilidad, no era precisamente el clima ideal para conducir de forma imprudente, pero eso no detuvo a Catherine. Su cámara en el casco la captó limpiando su visor varias veces, un claro indicador de lo mal que estaba el clima y de lo difícil que le resultaba ver. Pero ni la lluvia ni la falta de visibilidad iban a detenerla. Delante de ella, una grúa de asistencia de la RAC remolcaba el vehículo de su pareja. Por alguna razón, Catherine decidió acelerar y adelantar a la grúa. Pero no se percató de una luz que venía de frente en la distancia, y esa peligrosa maniobra la colocó directamente en la trayectoria de otro conductor. Otro motociclista venía por la misma carretera, y Catherine se estrelló contra él a toda velocidad. Las consecuencias fueron catastróficas. Ambas motos quedaron destrozadas, así como la grúa. Lo peor fue que el otro conductor tuvo que ser amputado de una pierna, una lesión que cambió su vida, causada por una decisión que no fue suya. Catherine se declaró culpable de causar lesiones graves por conducción peligrosa y recibió una condena de 20 meses de cárcel. Además, se le prohibió conducir durante 4 años. Tiroteo con la policía. En la madrugada del 25 de junio de 2025, agentes de todo Illinois seguían la pista de una camioneta blanca que había sido robada por Mark Feldmayer, de 59 años. Ya había logrado escapar de 2 persecuciones policiales y esta vez estaba igual de decidido a huir. Y los oficiales pronto descubrirían hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Con Mark acorralado por ambos extremos, los agentes salieron rápidamente de sus patrullas para esposarlo, pero el sospechoso aún tenía un as bajo la manga.
Para ese momento los policías ya tenían sus armas desenfundadas. Mientras Mark daba reversa, los agentes avanzaron hacia la camioneta. De pronto cambió de marcha y aceleró directamente contra ellos, y fue entonces cuando la noche se iluminó como si fuera año nuevo. Mark embistió varias patrullas, hiriendo a varios oficiales antes de darse a la fuga, pero esta vez no llegaría muy lejos. Recibió un disparo, perdió el control de la camioneta y se estrelló contra una vivienda. E incluso después de eso se negó a rendirse e intentó poner el vehículo en marcha de nuevo. Fue entonces cuando recibió un segundo disparo. Se abrió una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de los oficiales, pero se determinó que los disparos estaban justificados. En cuanto al protagonista del incidente, sobrevivió y ahora enfrenta una larga lista de cargos, entre ellos posesión de un vehículo robado, huida agravada y agresión agravada contra un oficial de policía. Choque múltiple masivo tras accidente. Eran cerca de las 4:30 am del 4 de noviembre de 2022 y un equipo del Departamento de Transporte e Infraestructura de Denver había decidido no aplicar descongelante en la Sexta Avenida. Pensaron que no era necesario, pero esa sería una decisión de la que se arrepentirían solo 2 días después. Una grabación de una cámara de tablero compartida en Reddit mostraba lo que parecía ser un embotellamiento, pero no se trataba de tráfico detenido, era algo mucho peor. Las carreteras heladas de esa autopista en Denver se habían convertido en una pesadilla. Los conductores perdían el control y chocaban unos contra otros. Se estimaba que cerca de 100 vehículos terminaron involucrados en el choque múltiple. Algunos autos quedaron tan dañados que sus conductores no pudieron salir, y los bomberos tuvieron que rescatarlos. Se necesitaron 5 horas para despejar la autopista de autos y escombros. Mientras tanto, 13 personas fueron hospitalizadas por las lesiones sufridas en los accidentes. La situación pudo haber sido aún más grave de no ser por algunas personas que lograron advertir a los conductores sobre lo que se avecinaba al frente. Ciclista queda atrapado entre 2 autos. La cámara de un tablero de un auto en Turquía captó el momento exacto en que un auto blanco golpeó un auto azul mientras daba una vuelta, haciéndolo girar sin control. Y no pudo haber ocurrido en un peor momento. Justo en ese instante, un niño venía en bicicleta por el lado contrario de la calle en dirección hacia ellos. Lo que ocurrió a continuación dejó a los transeúntes en estado de shock. En un instante, el auto azul se deslizó directamente hacia el niño, lo impactó y lo aplastó contra un auto estacionado, quedando el menor atrapado entre ambos vehículos. Sorprendentemente, según informes de noticias, más allá de algunos moretones leves, el niño no resultó gravemente herido. Nivel 5. Explosiones en las calles de Chernihiv, norte de Ucrania. El 3 de marzo de 2023, la tranquila conducción de un hombre por un vecindario en Chernihiv, Ucrania, fue interrumpida por una de las formas más traumáticas imaginables. Habían pasado apenas 9 días desde la invasión rusa a Ucrania y acababan de lanzar 6 misiles contra un complejo de apartamentos en una zona residencial. Se puede ver a la gente huyendo entre los escombros y el humo, corriendo por sus vidas. Ellos fueron los afortunados. El ataque aéreo cobró la vida de 47 personas y dejó a más de una docena heridas. Este video de cámara de tablero es solo uno de los muchos que han captado la devastación provocada por los ataques rusos en ciudades ucranianas, muchos de ellos dirigidos a zonas residenciales. A pesar de esto, Rusia continúa afirmando que todos los objetivos eran instalaciones militares. Camión de carga arrolla a un trabajador. El 27 de junio de 2025 se volvió viral en internet una impactante grabación que mostraba el momento en que un camión de carga embistió a un trabajador de servicios públicos en Luisiana. El video mostraba a un hombre en el brazo extendido de una grúa tipo canasta realizando labores de mantenimiento en un semáforo. No había señales de advertencia ni carriles bloqueados, solo algunos conos colocados demasiado lejos y un único trabajador vigilando y controlando el tráfico. Lamentablemente no vio el enorme camión de 18 ruedas que se acercaba hasta que fue demasiado tarde. En un instante el remolque del camión chocó contra el brazo de la grúa, haciéndolo pedazos y lanzando al trabajador hacia un costado. Su único salvavidas fue el arnés que lo mantenía sujeto a la canasta mientras sus compañeros intentaban ayudarlo. Pero el mecanismo para bajarlo había quedado destruido, y todo lo que pudieron hacer fue mirar mientras él colgaba peligrosamente sobre la carretera.
Finalmente fue rescatado y solo sufrió heridas leves. Terremoto en Taiwán provoca deslizamientos de tierra. Una cámara de tablero en Taiwán captó el encantador paisaje montañoso durante un paseo en auto, pero de repente la grabación registra una serie de pitidos. No eran pitidos cualquiera. En un país como Taiwán, muy propenso a los terremotos, esos sonidos son toda la advertencia que se recibe de que un sismo está solo a segundos de ocurrir. Y esta vez no fue la excepción. Las rocas ya comenzaban a caer por la ladera justo cuando el conductor vio un refugio contra desprendimientos más adelante, pero nada te prepara para lo que habría pasado si no hubiera llegado a tiempo. Taiwán había sido sacudido por uno de los terremotos más poderosos en los últimos 25 años, y las secuelas fueron devastadoras. En la montaña, enormes deslizamientos de roca caían sin parar. Si esto fue aterrador desde un auto, solo queda imaginar que fue del motociclista solitario que la cámara de tablero captó antes del sismo. Y sin embargo, otro inquietante video mostró que ni siquiera estar dentro de un auto era garantía de seguridad. Accidente del vuelo 235 de TransAsia Airways. Había 58 personas a bordo del vuelo 235 de TransAsia Airways cuando despegó del aeropuerto Songshan de Taipei, Taiwán, con destino a la isla Kinmen. Pero a los pocos minutos del despegue, los pilotos informaron a la torre de control que habían sufrido una falla en uno de los motores. Momentos después, la torre escucharía unas palabras estremecedoras. En una escena digna de una pesadilla, el avión comenzó a descender, esquivando por poco los edificios mientras caía. Una cámara de tablero de un vehículo cercano captó el instante en el que la aeronave impactó contra un puente y un taxi antes de estrellarse en el río. Equipos de rescate y primeros auxilios llegaron rápido para buscar sobrevivientes. Al final de las 58 personas que habían abordado minutos antes, solo 15 sobrevivieron. Entre los fallecidos estaba el piloto Liao Chen-sun, de 42 años, cuyo cuerpo fue hallado en la cabina aún aferrado al control de mando. Tras su muerte, Liao fue elogiado como un héroe por haber desviado el avión, ya condenado lejos de zonas densamente pobladas, y dirigirlo hacia el río, evitando una tragedia mayor. Posteriormente se abrió una investigación para determinar la causa del accidente. Fue entonces cuando descubrieron que Liao había desactivado uno de los motores antes del despegue, quedándose con uno solo en funcionamiento. Esto por sí solo no causó el accidente, ya que un avión puede volar con un solo motor en trayectos cortos, siempre que el piloto tenga la preparación adecuada. Lamentablemente ese no era el caso de Liao. Un año antes había reprobado las pruebas en simulador, y solo unos meses antes del accidente un instructor había advertido que necesitaba más entrenamiento para manejar fallas de motor. Pero esa formación nunca llegó. Ese trágico día, cuando Liao se dio cuenta de que no había encendido el primer motor, intentó activarlo, pero accidentalmente apagó el único motor que sí estaba funcionando. La caja negra captó el momento exacto en el que comprendió lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Niño pequeño cae de un auto en movimiento. El 27 de febrero de 2016, una cámara de tablero en una autopista muy transitada de China captó el impactante momento en que un niño estuvo a punto de ser atropellado. Sin darse cuenta de lo que acababa de caer de su camioneta directamente en el camino del auto que venía detrás, el conductor siguió su marcha a toda velocidad con la cajuela completamente abierta. Lo que hizo el niño después fue desgarrador. El pequeño no pudo alcanzar el vehículo y las personas del auto de atrás se detuvieron rápidamente para recogerlo de la autopista, visiblemente alterado. Mientras discutían si llevar al niño a una estación de policía, un hombre mayor corrió hacia ellos. Resultó ser el abuelo del niño, quien había estado conduciendo la camioneta.
No tenía idea de que su nieto se había caído del vehículo hasta que una pareja lo alcanzó y se lo dijo. En una entrevista días después explicó que el pestillo de la puerta trasera había quedado dañado tras un choque que sufrió por detrás. Por fortuna, el niño no resultó herido. Richard McNair. El 5 de abril de 2006, el oficial de policía Carl Bordelon de la ciudad de Ball vio a un hombre sospechoso corriendo por las vías del tren y lo llamó para hacerle unas preguntas. You have any form of identification on you? No, man. What's your name? Robert Jones. Robert Jones. Why I'm not supposed to be on the tracks? El hombre, que se presentó como Robert Jones, rápidamente explicó por qué estaba en ese lugar. Pero el oficial no estaba acosando a peatones al azar. Tenía una muy buena razón para detenerlo. What is, we got an escapee. Oh, Where from? Prison. There's a prison here? Yeah. No se trataba de un reo cualquiera al que se había escapado. Era Richard McNair, un asesino convicto. Y con la manera en que Robert respondía era difícil imaginar que tuviera algo que ver con un prófugo. Aún así, el oficial decidió ser más minucioso y pidió por radio una descripción del sospechoso, por si acaso. Can you find out? I'm out with a white male on the tracks at Gilly Williams. You call my little brother. Durante varios minutos, mientras esperaba la respuesta, Robert se mostró tan relajado, paciente y amable que uno casi olvidaba que el oficial lo había parado por parecerse a un fugitivo. Después de una larga ida y vuelta con la central, el oficial Carl concluyó que probablemente Robert no era el hombre que buscaban. Incluso ambos se rieron sobre lo mucho que se parecía al convicto. Lo que el oficial no sabía era que no estaba hablando con Robert Jones. De hecho, hablaba con el mismo Richard McNair. Y por increíble que parezca, esta no era la primera vez que McNair escapaba de prisión. En 1987, tras un robo fallido que dejó a un hombre muerto y otro gravemente herido, fue detenido e interrogado, pero no duró mucho bajo custodia. Con un simple bálsamo labial que llevaba en el bolsillo, logró soltarse de las esposas y escapar. Su siguiente intento de escape fue frustrado cuando los guardias descubrieron una abertura ya hecha en la pared de su celda, lo que lo llevó a que lo trasladaran a otra. Luego, él y otros 2 prisioneros intentaron fugarse por conductos de ventilación. Esta vez, tras ser capturado, lo enviaron a una prisión de máxima seguridad. Durante los años siguientes trabajó dentro del sistema penitenciario, hasta acabar en una prisión federal donde fue asignado a reparar costales de correo viejos. Lo que las autoridades no sabían era que le estaban dando las herramientas para escapar. La mañana del 5 de abril de 2006, un lote de costales envueltos en plástico fue trasladado a un almacén fuera de los muros de la prisión. Dentro de ese lote, Richard iba escondido en una cápsula que él mismo diseñó con tubo para respirar incluido. Cuando el camino estuvo despejado, se liberó y escapó, solo para encontrarse con el oficial Carl horas después. Solo necesitaba convencerlo de que era Robert, un techador que iba rumbo a un trabajo, y sería libre. En un momento, Carl notó que tenía varios rasguños en el cuerpo, pero Robert le dio una explicación bastante creíble. Did you go through a briar patch or something? Well, yeah, roofing. I always roof in shorts and cut my scratching up on, the roofing. That's why your knees are all cut up? Yeah. Sin embargo, 5 minutos después, cometió un gran error. What's your name again? Jimmy Jones. Dijo que se llamaba Jimmy en lugar de Robert, pero el oficial no se percató de la contradicción. De hecho, hasta le dio consejos amistosos sobre cómo lidiar con otros oficiales si llegaba a encontrarse con ellos, y tras eso lo dejó ir. Richard estuvo prófugo por más de un año, moviéndose entre Estados Unidos y Canadá hasta que finalmente fue capturado. Desde entonces se encuentra bajo estricta vigilancia y no ha vuelto a escapar, por lo menos no hasta ahora. Nivel 6. Camión cisterna estalla en llamas en medio de la carretera. Un vehículo circulaba a toda velocidad por la autopista 401 en Pickering, Ontario, en junio de 2023. Justo frente a él, un camión que transportaba 2 tanques de combustible comenzó a desviarse hacia la derecha, sin siquiera activar la direccional. De pronto, el camión pasó de irse hacia la derecha a inclinarse bruscamente hacia la izquierda. Fue en ese momento cuando los autos más cercanos comenzaron a frenar. Esa decisión le salvó la vida. En un instante, el camión cruzó 3 carriles y se estrelló contra el camellón central.
Lo que ocurrió a continuación terminaría con la vida de 2 personas. La explosión se produjo justo cuando otro camión y un automóvil pasaban por el carril contrario, y ambos quedaron envueltos en llamas. Por fortuna, los 2 ocupantes del auto lograron salir antes de que el fuego los redujera a cenizas, pero no todos corrieron con la misma suerte. El conductor del camión cisterna y del camión de transporte no sobrevivieron. Camión embiste un auto. Una cámara de tablero en la autopista Mumbai-Pune en India captó a un camión desplazándose a gran velocidad por la carretera. De repente el camión hizo un cambio de carril inesperado. A simple vista parecía una maniobra peligrosa del conductor, pero la realidad era muy distinta. Los frenos del camión habían fallado de forma repentina y el conductor intentaba maniobrar como podía para evitar impactar a otros vehículos. A pesar de sus esfuerzos, el camión terminó chocando contra varios autos en el carril exterior, lo que provocó un choque múltiple de enormes proporciones. Como resultado, 19 personas resultaron gravemente heridas y una mujer perdió la vida. Christine Spicuza. Christine Spicuza era una madre de 4 hijos de 38 años que vivía en Morrowville, Pittsburgh. Con tantas bocas que alimentar, trabajaba como conductora de Uber para ganar un dinero extra. Eso era exactamente lo que hacía la noche del 10 de febrero de 2022, pero nunca regresó a casa. 2 días después, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa. La madre de 4 había sido ejecutada. La policía localizó de inmediato a la última persona a la que Christine había llevado, Tanaya Mullen. Sin embargo, ella afirmó que había sido su novio Calvin Crew, de 25 años, quien había usado su teléfono para pedir el viaje. Durante el interrogatorio, Calvin dijo a la policía que había dejado a Christine sana y salva al finalizar el trayecto y que luego tomó un autobús de regreso a casa. Los investigadores no encontraron grabaciones de cámaras de seguridad que lo mostraran subiendo a un autobús, pero sí hallaron la cámara de tablero de Christine justo en el lugar donde había terminado el viaje. Cuando reprodujeron el video, la versión de Calvin se vino abajo. La grabación comienza mostrando el momento en que Calvin sube al Uber de Christine. Completamente ajena a lo que estaba por suceder, intenta entablar conversación con él. Mientras tanto, Calvin se muestra inquieto en el asiento trasero, mirando repetidamente por la ventana. Luego el viaje llega a su fin, pero en lugar de bajar del vehículo, Calvin hace su movimiento. I'm sorry? Keep driving. You've got to be joking. Keep driving. Saca un arma y toma a Christine del cabello. Al principio ella no puede creer lo que está ocurriendo. Cuando se da cuenta de la realidad, suplica por su vida diciéndole que tiene una familia. No, it's not. Stop. Come on, man. I got a family. What are you I got a doing? family too, now drive. What are you doing? Drive. La respuesta de Calvin fue escalofriante. Aún apuntándole con el arma a la cabeza, obligó a Christine a encender el auto y seguir conduciendo. Mientras el vehículo avanzaba, él se inclinó con calma hacia adelante y tomó su teléfono. Sus últimas palabras antes de apagar la cámara resultaron ser una mentira. La siguiente vez que alguien vería a la madre de 4 hijos de 38 años, ya estaría muerta. Según los registros del GPS, durante una hora siguiente, Calvin obligó a Christine a conducir por varios vecindarios mientras él revisaba sus aplicaciones bancarias. Cuando terminó, la ejecutó. Los registros telefónicos también mostraron que recibió un mensaje de texto de su novia, Tanaya, lo que indicaba que ella tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Además, el arma utilizada estaba registrada a su nombre. En 2025, Calvin Crew fue condenado a cadena perpetua. Nivel 7. Bomberos atrapados en un incendio forestal masivo. El devastador incendio de Pinery en noviembre de 2015 es uno que muchos australianos jamás olvidarán. Arrasó con más de 80.000 hectáreas de terreno y destruyó 91 hogares. Una de las grabaciones más aterradoras que surgieron de este desastre fue la de la cámara de tablero de un camión de bomberos que se dirigía directamente hacia las llamas. Cuanto más avanzaban, más densa se volvía la nube negra de humo y ceniza. La visibilidad se volvió tan mala que ambos camiones de bomberos se detuvieron. Podría parecer que la situación no podía empeorar, pero estaba a punto de hacerlo. En un instante apareció una enorme pared de fuego extendiéndose con rapidez hacia los vehículos. En un intento por escapar de lo peor, el primer camión chocó con el que venía detrás.
Ahora ambos estaban atrapados en medio de un incendio que no mostraba señales de disminuir. Con las llamas envolviendo el camión, los bomberos atrapados solo podían confiar en que la poca agua del sistema de rociadores fuera suficiente para resistir el calor extremo, mientras pedían ayuda por radio. Por suerte el fuego pasó y lograron salir con vida. Uber autónomo atropella y mata a una mujer. La noche del 18 de marzo de 2018, un Uber autónomo circulaba por una autopista en Tempe, Arizona, pero no iba vacío. El software del auto aún estaba en fase de prueba, por lo que un conductor con licencia debía ir al volante para monitorear su desempeño y tomar el control si algo fallaba. Esa persona era Rafaela Vázquez, de 44 años, pero esa noche tenía la mente en otra parte. En lugar de prestar atención al camión, miraba hacia abajo enfocada en su teléfono viendo el programa de televisión The Voice. Mientras tanto, Elaine Herzberg, de 49 años, cruzaba la carretera empujando su bicicleta. Para cuando la cámara del Uber la detectó, ya era demasiado tarde para reaccionar. Cuando llegó la policía y le preguntaron a Rafaela qué había ocurrido, ella omitió intencionalmente que no tenía la vista en el camino. So what exactly happened? The car was in auto drive, and all of a sudden, the car didn't see it, I didn't see it, and then all of a sudden it was just there, but he shot out in front, and then I think I hit him. El accidente fue fatal para Elaine, quien murió a causa de sus heridas. Después del incidente, Uber llegó a un acuerdo confidencial con la familia de la víctima, pero no fue considerado penalmente responsable. Rafaela sí lo fue. En 2023 aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciada a 3 años de libertad supervisada, además de tener que pagar una indemnización. Si aún estás a la búsqueda de más icebergs perturbadores como este, ¿por qué no eches un vistazo a alguno de nuestros otros videos?